Las reacciones de los gobiernos para enfrentar al coronavirus fueron muy diferentes. Como en varios países de la región, Alberto Fernández no demoró en tomar medidas realmente extremas para intentar contener el contagio que tiene esta pandemia y este virus nuevo que estamos enfrentando. E incluso se manifestó una preocupación muy importante antes de que aparecieran los primeros casos acá en la Argentina. Muy diferente fue el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump desde un principio se mostró muy tranquilo y dijo casi como una cuestión mágica que el virus iba a desaparecer con el correr de los meses y que se iba a ir en abril con la llegada del calor a América del Norte. Algo que dista mucho de lo que ocurrió en la realidad, porque hoy están teniendo récord de casos infectados y también de muertos. Mientras el primer caso de contagio de coronavirus en Estados Unidos se conoció para el 21 de enero, en febrero Donald Trump lo que decía era que el COVID-19 iba a desaparecer de Estados Unidos casi como de forma mágica con la llegada de la primavera al país del norte, algo que sabemos distó mucho de la realidad que hoy están viviendo. Now the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 11 cases, and many of them are in good shape now. El correr del tiempo y del conocimiento acumulado del coronavirus no cambió la percepción del gobierno de Estados Unidos y la de Donald Trump, que después de haber dicho que el virus prácticamente iba a desaparecer de forma mágica en abril, lo que manifestó fue que el riesgo que tenía la población de Estados Unidos era realmente muy bajo. We're ready to adapt and we're ready to do whatever we have to as the disease spreads, if it spreads. As most of you know, the level that we've had in our country is very low. Muy diferente fue el caso de la Argentina, que se mostró con bastante preocupación el gobierno desde que esta epidemia empezó a surgir y evolucionó en una pandemia y que hoy tiene a todo el mundo en vilo. Cuando se confirmó el primer caso, que fue el 3 de marzo, Alberto Fernández ya había advertido que teníamos que estar muy atentos y preocupados con lo que iba a ocurrir con el COVID-19 en nuestro país, pese a que se trataba todavía de un caso aislado y de una persona que había vuelto del exterior. Una semana después, tan solo una semana después, Alberto Fernández pidió tomar este tema de una forma muy seria y seguirlo bien de cerca. Algo muy diferente a lo que había ocurrido en Estados Unidos, que un mes después de haber registrado el primer caso, Donald Trump todavía estaba bastante despreocupado con el tema. Hay que tomarlo seriamente, claro. Es un tema muy serio. Sí, hasta el ministro de Salud, ¿no? Dijo sí, que lo sorprendió a él. Lo que tenemos que estar muy atentos es ante la inminencia del otoño, porque ahí con el frío el virus puede desarrollarse más fácilmente. Entonces nosotros debemos estar muy atentos y todos lo que tienen que entender es que ante el menor síntoma llamar y pedir la asistencia médica. Y como el gobierno pidió tomarlo de una forma muy seria, ¿sí?, al avance del coronavirus, ese mismo día en que Alberto Fernández habló, una semana después del primer caso, se anunció la creación de un fondo específico con 1.700 millones de pesos para fortalecer el sistema sanitario, para tener mayor cantidad de reactivos, para poder realizar más test y fortalecer los laboratorios encargados de los mismos, para tener un sistema sanitario más fuerte que pueda albergar también a los futuros posibles casos de COVID-19 en la Argentina. El presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación, que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia, y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Pero mientras la Argentina estaba destinando fondos económicos al fortalecimiento del sistema sanitario y estaba analizando y adoptando medidas para combatir a la pandemia, en Estados Unidos la situación era completamente opuesta. Consultado por cómo se sentía ante esta situación, Donald Trump, ya casi 2 meses después de la confirmación del primer caso, dijo que estaba bastante tranquilo y nada preocupado. Mr. President, there's a report that an RSA to Bolsonaro, Brazil Bolsonaro, may have the coronavirus. Are you aware of that? Because you were in contact with that person. Yeah, I did hear something about that. We had dinner together in Florida, at Mar-a-Lago. We'll find out what happens. I guess they're being tested right now. Well, if they're asking you, I got something you would have think you could provide.
Let's put it this way, I'm not concerned. Y justo el día que Donald Trump dijo que él no estaba preocupado por la evolución de la pandemia en Estados Unidos, Alberto Fernández tomó la decisión de cancelar los vuelos provenientes de países críticos para evitar el contagio masivo por COVID-19 y también que las personas que provengan de esos destinos tengan que cumplir obligatoriamente con una cuarentena de 14 días. ¿Saben cuánto tiempo había pasado desde el primer caso? Tan solo 9 días. Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Y como el virus evoluciona, va cambiando, va avanzando, eso requiere que las medidas se vayan actualizando. Así que al día 12 de haber registrado el primer caso en nuestro país, el gobierno nacional lo que decidió fue cerrar las fronteras de la Argentina y suspender las clases para evitar la aglomeración de gente en distintos lugares y evitar también, por supuesto, que ingrese el virus a nuestro país desde el exterior. Suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Pero mientras la Argentina estaba tomando todas estas medidas para prevenir y contener el avance del coronavirus, en Estados Unidos, de forma prácticamente aislada, el presidente Donald Trump estaba en una guerra, sí, por la procedencia del virus. ¿Y qué hacía? Le echaba la culpa a los chinos. You keep calling this the Chinese virus. Why do you keep using this? A lot of It people comes say from it's China. racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Así, mientras Trump estaba en una batalla para ver cuál era el origen de este virus, como si eso sirviera de algo para combatir esta pandemia, Alberto Fernández ese mismo día, el 19 de marzo, anunciaba a la noche la cuarentena obligatoria para todos los argentinos, que en primera instancia se extendió hasta el 31 de marzo para evitar la circulación del COVID-19 en el territorio argentino. Dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y con los resultados preliminares en mano de lo que fue este aislamiento social obligatorio, la primera etapa, Alberto Fernández anunció que iba a priorizar la salud de los argentinos por sobre la economía, por lo tanto definió que esta medida se iba a extender hasta después de Semana Santa, terminando a las 0 horas del próximo 13 de abril. Ahora lo que se planteó es que la cuarentena en sí no va a terminar, sino que lo que va a ocurrir es que se van a flexibilizar algunas de las tareas y de los sectores de la economía para poder dinamizar un poco también la cuestión del trabajo después de casi un mes de aislamiento social obligatorio. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Así que la Argentina no solamente había tomado medidas bien extremas y contundentes para contener la pandemia, sino que incluso las había extendido. ¿Y en Estados Unidos qué pasaba? Bueno, en Estados Unidos, ¿saben qué? Donald Trump se peleaba con los periodistas porque le hacían preguntas que no le gustaban. What do you say to Americans who are upset with you over the way you downplayed this crisis over the last couple of months? We have it very much under control in this country. The coronavirus is very much under control in the USA. It's going to disappear. It's like a miracle. It will disappear. March 4th, we have a very small number of people in this country infected. March 10th, we're prepared. We're doing a great job with it. It will go away. Just stay calm. It will go away. Instead of asking a nasty, snarky question like that, you should ask a real question. And other than that, I'm going to go to somebody else. Please, go ahead. Lejos de la desaparición del virus, a partir de abril, Estados Unidos se convirtió en el nuevo foco de contagio a nivel mundial de coronavirus y está cada vez más cerca de tener 500.000 de infectados y desde el 2 de abril que registra picos de muertes, superando a España, Italia e incluso también a China. Argentina registró su primer caso de coronavirus el 3 de marzo. 4 días después se confirmó la primera muerte.
Ante este temprano panorama, el 12 de ese mes, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con el aislamiento gradual. O sea, al quinto día, el país ya anunció el cierre de fronteras y la suspensión de clases para avanzar en una cuarentena optativa primero y obligatoria después. Las reacciones en el mundo fueron diferentes. Estados Unidos tuvo su primera muerte por COVID-19 el 1 de marzo y el gobierno de Donald Trump optó por nunca aplicar la cuarentena obligatoria. Ya pasó casi un mes y medio. Italia, una de las naciones con panoramas más dramáticos por la enfermedad, confirmó el primer fallecimiento el 21 de febrero y tardó 20 días en establecer la cuarentena, recién el 10 de marzo. Finalmente, España se tomó 32 días para aplicar el aislamiento, ya que la primera muerte tuvo lugar el 13 de febrero y la cuarentena se estableció recién el 15 de marzo. La velocidad para la toma de medidas extremas se convirtió en un factor clave para contener la curva de contagios. On March 1st, the first death caused by the coronavirus in the United States occurred. Exactly 1 month later, on April 1st, over 1,000 people had died, more than double the number of deaths from the day before. Nearly a third of all coronavirus-related deaths in the U.S. happened in just these 2 days. As of April 2nd, there have been more than 5,000 deaths out of over 200,000 confirmed cases in the U.S. Nearly 2,000 people die in the United States in the last 24 hours as of April 7 or April 8 in the Philippines. Johns Hopkins University says there are now 12,700 deaths in the U.S. due to the coronavirus. En medio de ese contexto de crisis sanitaria, Donald Trump eligió pelearse con la Organización Mundial de la Salud e incluso amenazó con dejar de financiarla. WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States, and we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it, and we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it, and we're going to see. Las cifras de contagiados y de muertos que conocemos a diario son centrales para saber cuál es el estado de situación en que se encuentra el mundo frente a la pandemia, pero también es central conocer cuáles son las políticas que están llevando adelante los gobiernos para hacerle frente. Ha quedado demostrado que una rápida contención ayuda mucho a evitar la propagación de este virus y evitar también un montón de muertes. Así que la liviandad con la que se tomó desde un inicio la pandemia en Estados Unidos llevó a que hoy, por ejemplo, Nueva York haya dispuesto unas 45 morgues móviles para poder albergar los cuerpos de las personas que han fallecido durante todo este tiempo. Mientras tanto, en la Argentina lo que se hace es fortalecer el sistema de salud para cuando llegue el posible pico durante el invierno. Así que lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa.